el tema de verificar eso. Procuren no equivocarse en su carnet, nada más eso les pido. ¿Por qué no nos vas a ver, Niurka? Y ya están apareciendo, no quieren ir, seguro. ¿Esta actividad es obligatoria? No realmente, pero vaya, vamos a realizar un trabajo, ¿no? Y en caso de que haya personas que tampoco puedan asistir, ya saben que por el tema de la pandemia tampoco podemos obligarles a que sea sí o sí, o también otros viven en otro lado. Entonces, pensaríamos en una opción para rellenar a esas personas, mejor dicho, para poder equilibrar, ¿no? No puede ser tampoco injusto. Qué ganas de conocer a la Oxy. Ay, mira quién habla, Diego. Bueno, a ver. Ahorita van 19. Ya, vayan respondiendo. Como ya hay 19 personas, quiero saber quiénes han realizado sus trabajos para que vayamos checando. Trabajos para el tercer parcial. Estamos en vista de, en realidad, que sea final del tercer parcial o a principios del cuarto, así que no podría afirmarte realmente para cuál parcial va a ir tu trabajo. Yo creo que más que todo va a ir para el cuarto, para calificación, ¿no? Eso, pero ya les avisaríamos con anticipación ya cuando vayamos fijando fechas, incluso también, ¿no? Solo les estamos dando un estimado. A ver si me deja entrar por la computadora. A ver. Ay. Odio la computadora. Fanny, ¿dijiste mi nombre? No, nada. Ah, ya. Pero ya que estás aquí, vamos a presentar tu tarea, Mauro. Dame un segundo que voy a ver si me deja presentar. F por mi computadora realmente me saca de casillas. Y se pone así de lenta cuando tengo que estar con ustedes. En mi momento de necesidad. Rayos. No, nada, se murió. A ver. ¿Alguien está con computadora a la mano? ¿Me puede compartir la pantalla? Yo puedo ahí visualizar y ir indicándoles, por favor. Hágame ese favorcito. Yo sí. Por favor, Derga, te voy a molestar esta vez para que muestres. No, no es molestia, Osi. No pasa nada. Voy a compartir. Gracias. Ya está presentando, ¿no? ¿Sí? Todavía está cargando, imagino. Ah, está. Recién. Su trabajo de Mauro, Sí, ¿no? por favor. ¿Ya? ¿Puedes irte a la foto final, así para que veamos directamente ahí? Eso. Gracias. Bien. Aquí también lo tengo. Ya. Ok. Mauro, ¿estás ahí?
para confirmarme que te voy a explicar bien. ¿Qué vas a Sí, oír? Vani. Ah, ya, perfecto. Ok, Uy, no te preocupes, ya está. Bien. El tema es obviamente la diablada, has escogido baile nacional, has cuidado el tema de la figura que sea femenina. Eh, el contraste de color que has creado también me parece excelente, que el tema de un complementario verdes con rojos, estás resaltando bien. Creo que lo único que te voy a recomendar a ti, que es que está muy solamente la figura femenina está así, sé que tiene que resaltar y todo, pero también has visto en los otros artes que también tenían bastante decoración en el tema de las flores, en el tema de algunas ramas, entonces creo que te falta añadir eso un poco más. No sé si lo has concluido, eso sí, pero si es que todavía no lo has entregado o quieres añadir algo más, eso es mi recomendación. La tipografía también va bien. A ver, déjame que me acerque un poquito esto. Sí, es como el ejemplo que les he mostrado. Tiene esto de los temas orgánicos, las ondulaciones, así que va bien. Solamente falta añadir, creo que más elementos. Lo veo muy, muy vacío. No sé si, a ver, alguien me puede compartir qué le sugeriría a Mauro para que pueda mejorar su trabajo. Ojo, que también cuenta bastante, es un buen ejercicio para ustedes. ¿Qué creen que le falta? Que rehaga. No, Ariana. Hay símbolos curiosos en los trajes de Diablada. Podría recomendarle que utilice alguno o tal vez en el fondo como si fuera un estampado, tal vez, no sé. Ya, está bien, es válido. Más detalles, se ve algo vacío. Ok, van dos. Si mal Ariana dice, venga, que no pinte su... No, 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 aquí no vale, no van a empezar a hablar de otras materias aquí. Estamos hablando del que acabo de darme cuenta. Tu círculo, bueno, tu circunferencia, sí, es un círculo en teoría. Tu círculo no está centrado y eso hace que en realidad el margen incluso parezca que tienes más peso en la parte de la izquierda que en la derecha. Eso también hace que resalte incluso el vacío que tienes en la parte de la derecha. Si no centras bien tu composición, se nota. Y puedes apreciar que si bien es asimetría, no sé si te has fijado que en los modelos la circunferencia casi está al centro, casi al centro. La figura femenina sí puedes guiarla un poquito para que sea un poco asimétrico y todo, pero eso es un detalle quizás que creo que puede que esté afectando también a lo que estoy viendo. Así que, bueno, ahí hay unas recomendaciones, Mauro. No sé si alguien más ha enviado al grupo de WhatsApp, creo que nadie más. No, nadie más ha mandado nada. Bien, gracias Edgar. Puedes dejar de compartir pantalla. A ver. Ah, cierto. Miren que le falta la publicidad de dónde se va a llevar a cabo el evento, ¿no? Que les había mencionado que tienen que tener ese. Eso está como una consigna en realidad de su trabajo. Está el título, pero falta eso del lugar, dónde se va a hacer. muy lindo ese trabajo, sin embargo, Fanny, perdón que te corte. Nunca había visto que hagan una composición a partir de la China Super. Está bien lo que has recomendado, solo me ha llamado la atención que es una China Super. Sí, Nunca se me había ocurrido eso. me pareció bastante interesante que aparte que los chicos si bien ven estilos partes de europeos, del occidente, bueno, del mundo, puedan aplicar estos estilos ahora con nuestro contexto nacional, ¿no? Vean que no, que incluso ustedes sabiendo la misma técnica pueden usarlo para lo que ustedes gusten a su disposición. Esa es una forma de practicar también para ustedes y aprender también de su propia cultura.
Bien, a ver, gracias Ana por la observación. Es que da miedito, ¿qué da miedito? ¿Yo o qué? También. Ah, sí, el mío será que lo puedo presentar. Por supuesto, Edgar. Gabriela, ouch. A ver, otra vez va a tener que volver a presentar. Sí. A ver, volcaré mi pantalla. Creo que está aquí. Súper. Eso es Ausi. Bueno, coincidencia que hemos igualado con el Mauro. Sí, la Pero verdad el mío sí. tiene diferencia de composición, tal vez. Me gusta el movimiento que has llegado a destacar con el tema del baile, ¿no? La figura, resaltas las curvas, te ayudas bastante en eso. E incluso el detalle del pañuelo, la pañoleta, perdón, que lleva en una de las manos, hace también que sigas con tu movimiento curvilíneo, ¿no? A ver. Está muy bien. Yo no tengo alguna observación realmente con tu trabajo, solamente que ya cuando vayas al tema del color, cuides eso de los contrastes, cuides el tema de los colores o tu paleta de color que vayas a usar, ¿no? Sí. También me falta también colocar adornos, creo, alrededor, ¿no? Puedes colocar los adornos, por ejemplo, los ornamentos. Has hecho ya tu circunferencia. Puedes colocar dentro o fuera de este, igual como ramas sobresaliendo alrededor, ¿no? Pero esto ya puedes ir viendo, igual con lápiz. Trabájalo primero con lápiz antes de pasarte a limpio o algo así. Sí, Ausi. Sí, está bien. Y los detalles incluso de la vestimenta igual están ahí, así que estás por buen camino, Edgar. Felicidades. Gracias, Ausi. Ok, vale, puedes dejar de presentar. A ver, ¿quién más quiere animarse a presentar? O voy a tener que llamarles. O no me digan que todos han hecho sopa ahí. ¿Otra vez? A ver. El rol y Ausi. ¡Oh! Ya están empezando a sacar sus trapos. ¿Y el que ha mandado el grupo? ¿Ha mandado? Ah, es que no estoy viendo ahorita el WhatsApp. Me disculpas, a ver. Ah, verdad, verdad. A ver si ahora sí puedo presentar mi pantalla. Déjenme ver. Ya. A ver, vamos a ver. ¿Se ve mi pantalla, chicos? Sí. Sí. Allá. Rolly, ¿dónde estás? Háblame de tu trabajo. Rolly. Ah, no está en la llamada. Sí, no, no está, qué raro. Bueno, ha mandado troleados, sí, quedé. Si alguien conoce a Rolly, o bueno, yo igual le voy a decir que pueda arreglar por privado, en fin, pero no les puedo dejar a ustedes con esto. Bien,
Veo que es un baile del Oriente. Van a disculpar que yo no sé muy bien el nombre. Del Oriente siempre me confundo un poco más. Pero bueno, aquí vemos también que está aplicando el tema de los ornamentos. Aparte de haber añadido el tema de la circunferencia alrededor, está añadiendo el tema de un marco, incluso detrás de la figura, ¿no? Creo que acá tendría que haber mejorado un poquito el tema de su jarrón, ¿no? Mire cómo se nota a veces que el trazo está chueco en algunas secciones. Estos detalles, aunque no crean, baja demasiado la calidad de tu dibujo. Entonces, procuren no hacerlo. Ahora también aquí aparte, sí sé que no están pasando el tema de anatomía todavía en dibujo, así a profundidad, pero tengan mucho cuidado con el tema de las manos. No les voy a pedir unas manos hiperrealistas, ¿no? Pero miren que incluso se ve un poquito raro el tema del brazo y luego viene la mano y es como que yo sinceramente veo un pie, ¿no? Entonces, cuiden un poco la estética del dedo, ¿no? Un poquito más largo. Sean observadores. Eso es lo mejor que pueden hacer, que sean observadores a esos detalles. Ahora estoy viendo que va a trabajar con dorados acá dentro en la parte de aquí, ¿no? Y yo supongo que va a ir toda esta parte. Entonces, y ve como incluso en la misma foto por la luz refleja el dorado. Imagino que este es el marcador que le recomendé a Rolly, o bueno, a todos en realidad, porque no conozco ningún otro marcador, y si es así quiero el dato, de que pinte así bastante bien el dorado. Se ve y refleja. Entonces, miren cómo queda de bonito el detalle, ¿no? A veces esto del color hace bastante incluso la composición. A ver, lo que sí no veo es espacio para su baile, o tal vez acá lo pondrá, ¿no? Tal vez acá al centro, pero falta otro para el tema de dónde se va a realizar, digamos, dicho evento, ¿no? Del afiche, no se olviden eso. Y creo que está un poquito chueco, no sé si soy yo por la foto, pero a ver, díganme ustedes, muchachos. Yo veo chueco esta parte, esta sección de la derecha, porque miren, el margen de la hoja es recto y acá lo veo un poco chueco, o se va abriendo hacia la izquierda. No sé si soy yo, alguien me puede confirmar, si ven lo mismo, ese mismo detalle. Sí, o sí. Ya, no es bastante notorio, pero ven cómo incluso a veces la línea el margen de la hoja, perdón, hace que incluso notes el detalle de cuándo una parte está recta y cuándo otra no. Entonces, si van a trabajar con líneas incluso que sean paralelas, háganlas bien, háganlas rectas. Están pasando geo de eso. Y más que aprender el tema de esto de los planos, o bueno, el tema que vayan llevando de geo, aprendan el cuidado. Yo tomo eso de geometría, ¿saben? Así hablando con ustedes. Si bien me ha costado muchísimo esto, con lo que me quedo de geometría descriptiva y en especial con el arquitecto Crespo es la exigencia que uno necesita para cumplir algunas expectativas de tu trabajo. Si necesitas hacer líneas paralelas, hazlas bien de forma correcta, agarra las reglas, no lo hagas a pulso porque estos ya... Aquí veo tiralíneas, yo estoy intuyendo de que está haciendo prácticamente su trabajo o su pieza final, ¿no? Entonces, no puedes presentar, le quita bastante valor cuando hay estas partes de las secciones que no están bien hechas, estas curvas un poco torcidas. Entonces, vayan checando. Solamente así pueden notar esos detalles que van a restar o sumar a la calidad de su trabajo. Y claro, obviamente todo tiene que ir equilibrado con el tema de su concepto, cuál es la idea. Todo se tiene que unificar y todo tiene que ayudarse entre sí mutuamente. Abandonamos Geo. Qué deprimente. Bueno, los que quedan en Geo y los que vayan a tomar en verano, porque no se desanimen, muchachos, no se olviden que Geometría abre taller 3. Es esencial que ustedes tengan que pasar esa materia sí o sí, a toda costa, y si no, se van a quedar ahí. En verano pueden recuperar, yo les aconsejo eso. Pero bueno, obviando ese tema, tomen el consejo que les recomiendo en esa parte. Si siguen todavía en geometría descriptiva y todavía siguen luchando con el arquitecto Crespo, métanle
y los que hayan abandonado, apliquen lo que, poco que han aprendido, aunque sea con él. Y es esto de la exigencia que él tiene, el cómo los trazos tienen que ser rectos, tienen que ser limpios. Eso, ¿ok? No sé si alguien más ha enviado. Ah, han enviado más. Bueno, voy a seguir. ¿De quién es este? ¿Está aquí la persona presente? Sí, sí. Rolly. Ah, Rolly. Buenas noches, Auxi. Buenas noches. El tuyo era el anterior, ¿verdad? Este de aquí que estábamos viendo. Sí, está acá en mi... Ah, ya. Es que hace rato no estabas y, bueno, empecé a hablar sin tu presencia igual. Le comento algo, es que me confundí con el formulario. Pensé que no había mandado el link y el ahí me confundí. Y cuando alguien me dijo que está en clase y más arriba vi el link, puede ocupar Auxi. Ya. Volviendo al tema un poco, ¿has logrado escuchar las recomendaciones que te he dado de tu trabajo? La verdad, hace tiempo no entré. Ya, bueno, para no quitarles a tus compañeros tiempo, yo te voy a mandar un audio volviéndote a explicar las pautas que tienes que hacer para volver a corregir algunos detalles, ¿sí? Gracias. Solo me haces recuerdo, ojo, eso sí. A veces si me olvido responder, no es por mala, es porque me he olvidado. Bien. Ahora sí, ¿de quién es este trabajo? A ver si tiene su nombre. ¿Quién es GCP? Tiene que poner su nombre, ¿ven? ¿Para qué les pido su nombre? Para que identificarles más fácil. Soy yo, sí, es que era de su celular de mi hermano. Ya, bueno, Ya. es mío, pero no lo estoy viendo ahorita. No sé si está presentando pantalla. Sí, dame un segundo, ahorita te lo presento. Se salió un reto. Quiero tomarles lista también. A ver. Bueno, ya saben por qué les pido nombres en esos, sus nicknames, así que vayan cambiando los que hayan hecho, hayan puesto otras cosas, agüita de limón, no sé, pastelito dulce, todos esos que he visto, vayan cambiando. Si no les gusta un nombre, abreviense otro, no sé, haga como yo incluso. A ver, voy a presentar de nuevo. Ya. Ok, ahora sí, Gabriela, coméntame de tu trabajo. Bueno, es más bien he hecho una comparación porque es del anterior que presenté al que hice, el que va a ser mi trabajo final. Hice lo que me dijo, tratar de darle un poco más de movimiento, un poco más de soltura a la imagen femenina que quería hacer. Tenía algunos conflictos con sí, las manos y también con... En la chacarera, por lo que he visto, tiene una especie de encajes, con eso también. La siguiente imagen es lo que estaba probando con los colores que me agradaron de una flor y que también me gustó. En su momento la flor se parecía a una de las faldas de la chacarera y la otra imagen son de mis otros bocetos. Sí. Ah, ya, hay otra más. Ay, perdón. Ok. ¿Has logrado notar la diferencia con la recomendación que te he dado, por ejemplo, del vestido? Ahora que lo ves, digamos, los dos juntos y tus compañeros pueden verlo también. Y de hecho hasta lo compararon el primero con el de Cenicienta, que no me había dado cuenta. Sí, también lo pensé, pero no te lo quise decir. Bueno. Sí. ¿Ven cómo? Pero más que todo yo estuve viendo videos, incluso hasta le pedí a una compañera que está en una fraternidad a ver si me puede ayudar y tuve que capturar muchas imágenes también. No, eso está perfecto. En realidad, todo eso que haces
contribuye a tu proceso de diseño. Quizás ya en taller están llevando ese tema de su proyecto de mitad del año, así que creo que algunos van a comprender esa parte, para qué sirve, ¿no? A veces uno no basta con las referencias que hay en Internet, necesita seguir y seguir y seguir buscando. Yo para mi proyecto tuve que posar y calcar mi propia figura, pero fue una desgracia porque no podía sostener el teléfono, no tenía alguien que me ayude con el tema. Entonces, uno se tiene que dar maneras para buscar que todo su diseño, toda su pieza, perdón, salga de la mejor forma posible. Y también busca enriquecerse de otros lados. Y qué mejor que tú hayas recurrido, digamos, que tú tienes la posibilidad de consultar a alguien realmente que está dentro de ese rubro, ¿no? Entonces vas a tener una mejor información, incluso tal vez puedes ver sus telas, puedes ver la vestimenta, tal vez ella tiene alguna, te puede recomendar algo. Entonces me alegra que estés recurriendo a esa parte de ayudándote en esta tarea de historia, justamente. Y creo que con tu comparación es bastante visible la mejora que hay. Entonces, tomen esto como un ejemplo e incluso la misma experiencia que ha vivido Gabriela, ¿no? Para que no se limiten, hagan lo que puedan, hagan lo mejor. Bien, Gabriela, felicidades. Gracias. También, si puedo servir de recomendación a mis compañeros, pues tratar de capturar lo que es en sí un baile. Por ejemplo, yo quería hacer algo como que en la chacarera podemos ver movimientos así suaves o los de la falda que son así un poco delicados, pero también tienen cierta fuerza en momentos que me parecen muy interesantes. También quería comparar eso con los colores, pero todavía estoy en proceso de ver qué colores puedo aplicar. Si te doy mi sugerencia, yo cuando bailé esto tenía un vestido negro y rojo, era bastante bonito y es un color interesante. Pero bueno, eso ya vas a ir viéndolo también tú mejor con las referencias o la mejor idea que tengas, ¿no? Porque te falta también, no, ojo, no solamente es la figura femenina, no te olvides los demás elementos que hemos ido explicando y el tema de la misma tipografía, ¿no? Sí, de eso estoy viendo. Creo que me vendría bien una tipografía tal vez en cursiva. Se vería interesante. Y una cosa en cuanto al marcador que nos recomendó, sí compré el mismo tipo e incluso la misma marca, pero es muy o sea, cuando trato de agitarlo o pintar en alguna parte, sí es muy manchoso, no sé, tal vez es otro tipo. No, es bastante manchoso porque hay que tener un cuidado en la presión. Es como los marcadores Posca, tal vez alguien ha escuchado de estos marcadores nuevos, pero son bastante espesos. Entonces, con sumo cuidado, a veces también puedes hacer lo siguiente, pones en una hoja, lo haces, como es un poco líquido, todavía te da tiempo a que lo pongas en una hoja, lo manches, digamos, y con un pincel agarres un poco y vayas poniendo en tu hoja principal, ¿no? Para evitar manchar. Pero bueno, uno va viendo esos detalles al hacer. Realmente sí. Así uno aprende. Pero bueno, ok, vamos a pasar. Estas son tus pruebas de color, ¿no? Sí, son bueno, es una flor que estaba por ahí ya. La tomé y me gustaron sus colores y también la forma en sí de la flor en su momento parecía como de la falda y yo dije, es interesante. Ay, perdón. Sí, de hecho, te puede servir para alguna referencia de colores o incluso la misma forma. Así que recolectar evidencia incluso de afuera te sirve. Bien, Gabriela. Espero que sigas trabajando y ver un buen trabajo. Vamos a pasar al siguiente. Aquí están tus bocetos. Yo no diría como último así consejos que sí, como dice Lau, sí, yo bailé y tenía una falda roja y era como que rojito y al final, en la parte de abajo tenía florcitas doradas, así que esos colores podrías usar. ¿Ven? Gracias. Gracias, Alexia. Ok, vamos a pasar a este. ¿Quién es?
Otro abreviado. H. Sí, Brian Morachi. Brian, te reconozco. Buenas Cuéntame. noches, Oxy. Yo me inspiré en Miss Universo. No, mentira. Es Lenka Never, traje típico de Waka Waka. ¿Ya? El único boceto que vi. Y está en borrador todavía, porque está con manchas todavía. Sí, estoy viendo que hay manchas aquí. Acá del grafito. Se borra eso. Vale. Ya. ¿Y este óvalo negro de aquí? Lo voy a rehacer. Sí, porque estoy notando que está un poco irregular aquí, ¿no? Está más grueso aquí y está más delgado Sí. aquí. Sí, estaba yendo bien, pero sí, justo dijo geometría y... Ni modo. Y ni modo, dijiste hay que rehacer. Sí. Aún así, igual está bastante bien trabajado el tema de la vestimenta, ¿no? Entonces, valoro eso. Cuida esos detalles que ya hemos ido mencionando, las manchas, un poco más pulcro, y te va a estar bastante bien. ¿Aquí va a ir el título o la información? Sí, una breve descripción y el título también. Ya. No te olvides que es con el tema de las tipografías que sean de ese estilo del Art Nouveau, ¿verdad? Sí. Ya. Ok, va por buen camino. Está bien, Brian. Gracias, Oxy. Ok. Voy a pasar al siguiente. Hoy está un poco suavito tu trazo. ¿De quién es? Alex. Sí, es mío, sí. No sé si es mi internet, pero yo no lo puedo ver en la pantalla. Pero sí estaba haciendo un borrador. Este borrador está en mi cuaderno. En realidad, quiero hacerlo sobre una hoja medio amarillenta para que tenga ya esa base del color no tan brillante de por sí. Así que estaba como que mi borrador es sobre la cueca. Ujú. Es sobre la cueca, ¿ok? Amén. Ya, se ve en mi pantalla, me has hecho dudar. No, se ve. Ya. Creo, no sé si soy yo, pero creo que en el tema de la parte del pie está un poco achatado. Es como el mismo caso de la mano de Ronnie. Trata un poquito de cuidar la proporción. Mira que lo veo incluso. No, esta es cueca paseña, si no me equivoco, ¿no? Por el tema de los botines y la falda un Sí. poco más larga, ¿no? Tanto. Ya. Mi recomendación. La mantilla es una prenda que puedes usar a tu favor, como lo hizo en el caso de Gabriela, el vestido. Puedes usar, sí, tiene cubridas, ¿no? Pero puedes usarla también como un elemento de que ya puede estar un poco, esta vez, digamos, suelta y la puede estar moviendo. Ojo, no sé si realmente puedes hacerlo. Puedes tomarlo o dejarlo. Al final solamente es una sugerencia, ¿no? La mantilla como es una chalina un poco larga, mal término, perdón. Puedes hacer lo mismo efecto que tienes acá del pañuelo, ¿no? Porque lo veo muy estático, un poco estático, y aparte que como si bien tiene la falda larga, ¿no? En el tema de la cueca paseña, creo que siento que los pies son muy cortitos y tiene todo este cuerpo gigante y acá termina en los pies. Entonces, un poquito más largo, un poco más largo. Esta parte de acá, ¿qué es exactamente o cuál es el propósito? Como estábamos viendo que tenían tipo mandalas al fondo, esa era la idea. Ya. Esto puedes usarlo, pero incluso también como una aureola. No sé si recuerdas los ejemplos que hemos ido viendo. Y estos círculos también podían estar, digamos, yo te aconsejo que lo hagas un poco más grande porque es muy chiquito y se pierde tal vez. Es como que está ahí añadido y no tiene una relación directa o ayuda a toda tu composición en general. Entonces, o una de dos, o lo agrandes un poco más o puedes hacer que esto vaya detrás de la cabeza de la cholita en este caso, y sería como una aureola, ¿no? Aún así,
bueno, te faltan agregar más elementos y el tema de acomodar dónde va a ir la información y tu... no, está aquí ya el título. Bueno, algunos detalles más, ¿no? Como los que le hemos ido explicando a tus demás compañeros. Está bien, gracias. Está bien, Alex. Va muy bien, eso sí. Bien, ¿no hay nadie más que quiera presentar? Fijo. Que a veces me llegan las fotos tarde, ¿no? No, todo bien. Bien, muchachos, han podido ver, ¿no? En realidad, los trabajos de sus compañeros incluso están en el WhatsApp para que vayan checando. Como les digo y les menciono, siempre cuide mucho el tema de su calidad. En estos trabajos sí se evalúa mucho cómo va a ser, cómo está dibujado, ilustrado, dónde estás poniendo en realidad el título, dónde estás colocando la información, tu composición está equilibrada o no. Entonces, ya es un poquito más específico. Y si bien la técnica incluso es libre, mira, me había olvidado mencionar. Gabriela, tú eres la que estabas viendo con el tema de las flores secas, ¿verdad? Sí, Oxy. Ahí está. No sé si esto se puede hacer realmente, ¿no? Pero hay mira que se me acaba de ocurrir. Puedes tal vez usar hojas secas en realidad. Tal vez tomaría un poco de trabajo porque te costaría mucho, digamos, tendrías que ver hojas secas, las harías secar. Si alguien tuviera, digamos, ya hechas hojas secas, podría usarlas, pegarlas y sería como una técnica de collage combinada, ¿no? No les hemos dicho siempre que ustedes puedan dibujarlas, pintarlas. Miren que con eso ya ahí se me ocurrió que podría haber utilizado una técnica, o Gabriela, para hacer su tarea, ¿no? Entonces, tenía eso como opción, pero no sabía cómo podría hacer con la falda o no sé cómo explicarme. creo que he visto videos de cómo hacen, ¿no? Hay algunas personas que toman objetos y lo utilizan a su favor para hacer el tema del vestuario, ¿no? Y solo dibujan la figura femenina, los brazos, las cabezas. A ver si encuentro un video y vemos eso. Pero miren que con esa observación ella puede utilizarlo a su favor y hacer su propia técnica. Así que como ya han aprendido en realidad calados, pintar yo que sé, alguien puede ser bueno pintando acuarelas, alguien puede ser bueno pintando hasta con crayón, por la misma técnica que deja. Entonces, prueben qué tal queda. Son libres de hacerlo. No hay una exigencia ya realmente de una técnica que sí o sí tienen que cumplir. Con lo que les he mencionado de que tenga la información, tenga el tema central que tenga que ser un baile nacional, la tipografía que tenga que ser el Art Nouveau, si cumplen esas partes que les he ido explicando ya desde la anterior clase, su trabajo, maravilla. A veces se trata de pensar realmente con lo que tienes a tu disposición en un momento de crisis, qué es lo que puedes hacer. Pero, en fin, ¿no? Ahí van checando ustedes que incluso se les puede expandir la mente. Y estoy segura que han visto los videos de Serra del Arqui Jaguar. Estoy segura que han visto, así que no me digan que no saben las técnicas de ilustración. ¿Verdad que sí, no? Ese tipo hace muy buenas ilustraciones y te ayuda a confiar realmente en lo que es tu propia gráfica. Maravilloso. Ahora sí, voy a checar cuántos vamos en el tema de sus carnets. Voy a anotarme en el cuaderno porque luego se me va. ¿Algún comentario, muchachos? ¿Alguien quiere opinar algo hasta mientras? ¿Qué le parece? ¿O se les comió la lengua
el gato. No, ahí tuvo la lengua, o sí. Edgar es el único que me responde en clase. No. A ver, hay 64 personas que han respondido la encuesta, somos 65, está bien. Bien, 64, que casi es el promedio. Ya. 36 impares y 28 pares. Ana Rodrigo, si pueden anotarse el dato, también sería cool. 36 y pares 28. Ya con ellos voy a ver de qué grupo va a dirigir cada uno. Obviamente yo estaré presente en los dos y también el Arqui, ¿no? Pero como para evitar que sean reuniones de más de 50, les vamos a partir en dos, ¿no? Esa es la idea. Y aparte que en la universidad no te dejan entrar, van a ser ellos más estrictos con el tema de entrar con impares y pares, así que eso también es un dato. Me voy a buscar flores, yo solo escribo, todos escriben sus poderosos comentarios, tengo que leer. Será un buen momento para preguntar sobre las notas. Bien, muchachos, esa parte no tengo realmente información, todavía faltan algunos trabajos, así que paciencia. Y si no los hemos subido este parcial, bueno, se subirá ya cuando se abra el siguiente sistema. Igual cuando ya esté todo completo, yo les tengo que pasar realmente eso en ese, ¿no? En el grupo yo les voy a avisar eso. Así que no se preocupen por esa parte, que no tengan nota en el parcial. Igual se va a subir. Igual van a saber. Ya. Sí, team par, ya vayan viendo. Seguramente vamos a hacer grupos de WhatsApp para poderles informar y que estén más en un grupo, ¿no? Ahí con sus propios datos. Bien, a ver. Ok, denme unos 5 minutitos. Ahorita volvemos y continuamos la clase, ¿vale? Un descanso.
Fanny está en la clase. Te mandé un documental, hay que compartirlo y alguien del curso que nos ayude, por favor. Sí, justo en eso voy. Estaba volviendo a la computadora, así que... Edgar, tú estás con computadora, ¿verdad? Con laptop, sí. Bueno, estás con conexión fija, ¿verdad? Me voy. Vamos a ver si un documental del arte contemporáneo. Es como una introducción, así que voy a pasarlo por el grupo de WhatsApp. De todas formas, igual, Edgar, te pediría que por favor, si puedes compartir el video de YouTube en el enlace. Eso sí tienes la disponibilidad y no lo puedo hacer por YouTube. Está bien, ¿no? Sí. Por favor. Me da miedo que se corte a mitad. A ver. Ahí está. A ver, Edgar, ponle pausita un ratito por aquí. ¿Qué dijo? Sí. Salir de la pantalla completa, por favor. Estás con el navegador de Chrome. Ah, perdón. Estás con el navegador de Chrome, ¿verdad? No le entendí bien, ¿no? Sí. 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 Te explico. Para presentar pantalla en realidad con audio necesito compartir tu pantalla. Te voy a 3 opciones. Auxiliar, su micrófono no está dando bien. Sí, sí. ¿Me oye? No, se le escucha entrecortado. Sí, sí, por eso no le entendí nada. Ya. Dame un segundo, voy a entrar con el celular para indicarte mejor.
Edgar, ¿ahora sí me oyes mejor? Y en una de esas tienes que poner la que dice compartir pestaña con audio. No es compartir todo tu pantalla. A ver, lo voy a ver, Rosa. Porfa, porque si no, no se va a escuchar el audio. Se te escucha borroso. Ay. Ven, ya saben por qué mi internet está así. Rayos. Ausi, ¿en qué parte me dijo? En los 3 puntos, ¿no ve? No, bueno, a ver, ponle en tema de presentar pantalla, en la opción del tercer botón. No en los 3 puntos. ¿En dónde, Ausi? Aquí. Sí, ahí. Sí. Ya. Ya está. Por eso. Ya. ¿Ahora? A agotar la centuria. Ahora sí. A agotar la centuria. ¿Se escucha? Ya. La tecnología. No te preocupes, igual me pasó. Se presenta como un fenómeno de gran complejidad, donde no solo hizo crisis la noción de estilo, sino que el mismo concepto de arte alcanzó muy diferentes rayos. Ello dio lugar a nuevas expresiones artísticas que bajo nombres como el de... Sí. Puedes apagar tu micrófono, no es necesario que esté encendido. Sí, me he olvidado, perdón. Está bien. Ahora sí, puedes poner... Performance, happenings o instalaciones ofrecieron imágenes muy distintas de lo que hasta 1900 se consideraba como una obra de arte. Sin duda, esta nueva acción artística participó de la complejidad de aquel siglo, que si bien se caracterizó por avances indiscutibles en todos los frentes de la vida, estuvo sin embargo lleno de contradicciones. Factores tan característicos de este periodo como los valores de mercado, el consumo, la publicidad y la globalización afectaron también de un modo directo a la obra de arte. La primera mitad del siglo fue testigo de una serie de movimientos que con gran rapidez se difundieron por una Europa que había sufrido el azote apocalíptico de las 2 guerras mundiales, además de otros episodios puntuales, de tal modo que es frecuente escalonar lo sucedido en el arte, como en otras manifestaciones, haciendo mención a una primera etapa que va desde 1900 a 1914, al periodo de entreguerras y al nuevo momento que se abre a partir de 1900. Movimientos de vida más o menos corta que se influyen mutuamente y donde muchos de sus mentores son los mismos. Todos ellos compartieron un inquietante afán por encontrar la expresión propia del siglo XX, un arte nuevo para un nuevo siglo. Las artes plásticas tuvieron entonces una participación decidida en todo el proceso de cambio que se operó en la sociedad, estableciendo fuertes lazos de unión con la literatura, la música, el teatro, el cine o el ballet, dentro de un clima general de cambio. Este tuvo mucho de contestatario, de denuncia, de protesta, de inconformismo. En definitiva, de revolucionario y rompedor, siendo probablemente el dadaísmo y el surrealismo los que dejaron oír sus notas más disonantes.
Dentro de la literatura artística son muy conocidos los testimonios personales de los propios artistas, sean los apuntes de un pintor como Matisse o las reflexiones sobre el arte metafísico de Giorgio de Chirico. Por otro lado, escritores y poetas como Marinetti, Apollinaire o Breton prestaron su voz a los manifiestos del futurismo, cubismo y surrealismo, no faltando a casi ningún movimiento de vanguardia un texto programático de cuanto se pretendía alcanzar. Parecía necesario explicar lo inexplicable a un público que ve distanciarse al arte de su tiempo para recluirse en un espacio estético que quizá de momento solo comparten otros creadores. Esta actitud la compartieron igualmente los arquitectos con textos y pronunciamientos como el de Ornamento y Delito de Adolf Loos o los principios del urbanismo espacial de Friedman. La formación del artista al margen de los centros oficiales y académicos fue otra de las preocupaciones de estos movimientos de vanguardia, de tal modo que los propios artistas también quisieron reglar su aprendizaje. Surgieron así experiencias de gran alcance, aunque de corta existencia, como la Bauhaus en Alemania, donde se dieron cita arquitectos, escultores y pintores en el común deseo de vivir una comunidad en la que se borrara la separación entre artesano y artista. Su manifiesto fundacional proclama que arquitectos, escultores y pintores, todos tenían que volver a la artesanía y comenzar nuevamente en el taller. No existía para ellos el arte como profesión. Por este camino el horizonte del arte cambió radicalmente y la segunda mitad del siglo supuso otro giro de tuerca que alumbró una nueva aventura, desde la que todo lo ocurrido hasta entonces adquiría repentinamente la solidez del arte de los museos. La general tendencia a la abstracción en los años 50 y 60, sin desconocer la continua vuelta a la realidad bajo distintos nombres, llevó por derroteros inimaginables a las artes plásticas. Nombres como Pollock o Rothko, en muy distinta línea, parecen consumir los últimos cartuchos del lirismo cromático que se inserta dentro de la abstracción expresionista, donde la pintura norteamericana tuvo una voz propia de gran alcance. Nueva York recogía entonces el testigo de París, que hasta entonces había congregado a los grandes movimientos de vanguardia, sin olvidar otras muchas ciudades que, como Milán, conocieron la formación de grupos en torno a figuras singulares como Lucio Fontana, el autor de los conceptos espaciales, donde se muestran las telas cortadas con una cuchilla. En los años 60 aparecieron nuevas tendencias como el pop art o arte popular, destinado a un público muy amplio por proceder. Por otro lado, el minimal art, el arte conceptual y tantos otros episodios surgidos en los años 80 y 90 representan la ramificación del tronco del arte, cuyos frutos, envasados bajo sorprendentes etiquetas como fluxus o posmodernidad crítica, entre otros, tienden en ocasiones hacia una banalidad que la crítica, apoyada o apoyando exposiciones, muestras, ferias y bienales, no ha sabido o no ha querido discernir, actuando como exégeta de un supuesto arte insondable.
En torno a 1900, se produjeron en el campo de la arquitectura una serie de movimientos, entre los que destaca el modernismo, conocido también bajo nombres como Art Nouveau, Modern Style o Jugendstil, que señalan la existencia de múltiples variantes dentro de esta corriente de efímera vida. Su origen parte de la experiencia personal del arquitecto belga Victor Horta, quien en la última que, rebasando los límites del historicismo y del eclecticismo, abría las puertas al nuevo siglo XX. Ya entonces empezó a desdibujar la noción de estilo para entrar en una nueva época en la que resulta decisiva la personalidad del arquitecto, desligándose del espacio y del tiempo que en otro momento habían circunscrito su obra. En otras palabras, la arquitectura se fue haciendo más abstracta, si cabe, y comprometida consigo misma, como sucede en el Palacio Stocklet de Bruselas, obra de Joseph Hoffmann. A este grupo de arquitectos, que Pevsner llamó pioneros del diseño moderno, pertenecieron hombres como Peter Behrens, el autor de la fábrica de turbinas AEG de Berlín de 1908. El edificio resulta un compromiso entre la arquitectura y la precisión de la máquina, abriendo el camino a un funcionalismo racionalista que en la década siguiente tomará carta de naturaleza como el movimiento más importante del periodo de entreguerras, desde 1914 a 1945. Fue entonces, en los años 20, cuando tuvieron su mayor eco las enseñanzas de la escuela de la Bauhaus en Dessau. El propio edificio, debido a su dirección, este planteamiento funcional prevaleció sobre la corriente expresionista, que en Alemania contó con las primeras obras de Mendelssohn. Su torre observatorio de Potsdam es un acabado ejemplo del plasticismo visionario de su autor, muy alejado de la tendencia racionalista que valoró el silencio del plano en detrimento de la tensión muscular de la arquitectura. Entre los maestros del racionalismo de entreguerras se encuentra Mies van der Rohe, autor del pabellón de Alemania en la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. En él se pone de manifiesto su preferencia por la composición abierta sobre la base de planos que en planta y alzado no llegan a cerrar el espacio. Otros movimientos más o menos emparentados con la experiencia cubista, como el holandés de Stiegel o el constructivismo ruso, contribuyeron a la formación de la nueva imagen de la arquitectura, reforzando la línea, potenciando los planos y yuxtaponiendo geométricos volúmenes. Pero pocos arquitectos como Le Corbusier supieron interpretar el nuevo código de la arquitectura racionalista, poniendo en evidencia la estructura del edificio que aparece como alzado en el aire sobre unos pilotes. Le Corbusier buscó volúmenes de luminosas superficies, eliminando la cubierta tradicional y abriendo largas ventanas en fachada, como de modo ejemplar se cumple en la Villa Saboya, en Poissy. Aquel funcionalismo potenciado por los congresos internacionales de arquitectura moderna, bajo la influencia directa de Le Corbusier, no fue un todo uniforme, sino una fuente común en la que bebieron otras muchas tendencias, desde el clasicismo que subyace en la obra del italiano Libera, hasta las sólidas propuestas nórdicas de Asplund para la Biblioteca Pública de Estocolmo. La arquitectura norteamericana se benefició de la presencia de algunos de los grandes maestros europeos que se vieron obligados a exiliarse, continuando allí su obra y asumiendo algunos valores locales. Así se explica mejor el Seagram Building, proyectado por Mies van der Rohe en 1954 dentro de la tradición del rascacielos neoyorquino, pero con una novedosa pureza formal. Sin embargo, la arquitectura norteamericana tenía sus propios maestros, destacando entre todos ellos Frank Lloyd Wright,
quien por fecha y moderna visión de la arquitectura se adelantó a sus colegas del viejo continente. Él impulsó lo que se llamó arquitectura orgánica por su compromiso con la naturaleza frente al mecanicismo racionalista, si bien su obra, como la de todo gran creador, excedió aquel planteamiento inicial. Obras como la Casa de la Cascada o el Museo Guggenheim de Nueva York quedarán para siempre como hitos de la historia de la arquitectura en la que Wright tiene un lugar de honor. La Falling Water, o Casa de la Cascada, fue proyectada en 1936 para la familia Kaufman en Bear Run, Pensilvania. Se trata de una casa unifamiliar en medio de un bellísimo paraje natural que el arquitecto no modificó para hacerlo cómplice de su proyecto. Todo el edificio está concebido para disfrutar del paisaje de su entorno, pero no como pudiera hacerlo un observador, sino como quien se identifica y convive con él. Por eso la casa no tiene muros de cerramiento ni ventanas en sus distintas alturas. No hay interior ni exterior propiamente dichos. Hay, por el contrario, una continuidad espacial, un intercambio de aire y luz, un fluir del agua por debajo de la casa asentada sobre la roca que le hacen parecer más un barco encallado que una lujosa mansión. El arquitecto hizo aquí patente su idea de la arquitectura orgánica, a la que había dedicado el año anterior un libro en el que reconocía a la naturaleza como maestra, como guía segura para no caer en lo falso, injustificable y fuera de su tiempo. La arquitectura no se hace, sino que nace, decía Wright. Hacia los años 50 la arquitectura dio también otro giro en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y en manos de los mismos maestros del racionalismo. El propio Le Corbusier resulta difícilmente reconocible, después de la Unidad de Habitación de Marsella, en una de las obras más emblemáticas de mediados del siglo XX, con la dificultad añadida de tratarse de una obra religiosa, la llamada Capilla de Ronchamp. La arquitectura se benefició de las atrevidas propuestas llegadas del campo de la ingeniería, en la que tanto el hormigón como las estructuras metálicas representaron una aportación fundamental en el cambio de semblante de la arquitectura, olvidando el academicismo en el que cayó el propio racionalismo. Nombres como los de Luigi Nervi, Eero Saarinen o Fray Otto, todos ellos activos en la mitad de los 60, están ligados a esta corriente que mantiene aún vivo el interés por la forma aparente, por la piel, pero también por las masas en tensión y las superficies continuas. Era justamente lo contrario de lo que desde los años 70 y 80 hasta nuestros días hará la arquitectura que la crítica define como high-tech o alta tecnología. Esto es, la visión descarnada de la arquitectura, dejando vista la estructura del edificio con cierta agresividad desafiante y muchos gestos gratuitos que nada tienen que ver con la tradición ni el lugar. Así vieron Piano y Rogers en el Centro Pompidou de París o Foster en el Banco de Hong Kong de esta ciudad china, siendo una de las obras más características en esta línea el edificio Lloyd de Londres, proyectado por el mismo Richard Rogers. En la propia capital inglesa habría que visitar otras obras recientes en este género, como la Estación Internacional de Waterloo, a la que llegan los trenes procedentes de Francia por debajo del Canal de la Mancha. Un ejercicio de pura tecnología, pero de limitado interés artístico, debido a Nicolas Grimson. Para finalizar, puede decirse que el siglo XX se cierra con un balance altamente positivo,
y como una de las etapas más interesantes de la historia de la arquitectura, especialmente hasta los años 60, cuando tanto la arquitectura orgánica como el racionalismo dieron frutos tardíos del más alto interés, desde Australia hasta América Latina o desde Finlandia hasta la India. En los últimos años de la centuria han proliferado tendencias prematuramente bautizadas con nombres de dudosa claridad conceptual que en ocasiones apenas afectan a media docena de edificios de verdadero interés. Es lo que ocurre con la arquitectura postmoderna o con el adjetivo deconstrucción, que afectarían respectivamente a obras tan representativas como el Portland Building en Portland, de Michael Graves, y al Museo Guggenheim de Bilbao, obra de Frank Gehry. La tradición escultórica del siglo XIX se adentra con fuerza en el siglo XX de mano de uno de los grandes escultores de todos los tiempos, Augusto Rodin. Su obra se produjo prácticamente en el siglo XIX, pero algunas, como Las Puertas del Infierno, llamada así por inspirarse en la Divina Comedia, le acompañó más allá de su muerte. Encargadas en 1880, trabajó en ellas hasta 1900, no fundiéndose en bronce hasta después del fallecimiento del artista en 1917. Rodin hizo de la figura humana el objetivo de su obra, y en este sentido mantuvo la tradición que desde la antigüedad consideró al desnudo como el asunto principal de la escultura. En esta línea, aunque con un sentido diferente, se insertan las esculturas de Mellol. Su interés por la plenitud de las formas del desnudo femenino en reposo hacen de este escultor el mejor representante de aquellos que en la primera mitad del siglo XX todavía buscaban el ideal perdido del arte figurativo. Algunos pintores, como Degas, Renoir y Bonnard, hicieron escultura, pero fue Matisse quien mejor expresó lo sucedido en poco tiempo con la figura humana. Sus conocidos relieves mostrando la espalda de una mujer que hoy guarda el Museo Pompidou de París ofrecen el proceso de simplificación formal y la visión sintética hacia la que tiende el arte de su tiempo. Entre la primera versión, que data de 1909, y la última, de hacia 1930, se ha pasado del análisis a la síntesis, hasta llegar a una interpretación de la figura humana que raya con la abstracción. Las nuevas aproximaciones al cuerpo humano, donde ya no interesará el canon clásico de su relación proporcional, tenderán a visiones muy distintas, donde interesará, en el caso del futurismo de un Boccioni, el movimiento y su relación con el espacio-tiempo. Así surgió el hombre en marcha, llamado por él formas únicas de continuidad en el espacio. Qué lejos queda el mundo de Rodin y Mellol en los días mismos de Mellol y Rodin. Desde muy temprano, otros pintores escultores, como Picasso, habían descompuesto la figura humana en múltiples planos bajo el prisma del cubismo analítico que tan novedosos frutos habían procurado en el campo de la pintura, aunque sin perder por ello el sentido hondamente figurativo y expresivo del rostro. Al mismo tiempo, y desde el constructivismo, artistas como el ruso Naum Gabo hacían una reflexión semejante con materiales como el hierro, que con el tiempo le llevarían a la pura abstracción espacial. Por otro camino diferente, escultores más comprometidos con la concepción tradicional del volumen, como el rumano Brancusi, que acarició y pulió sus obras en mármol y bronce
hasta convertirlas en unos objetos bellos en sí mismos, al margen de la naturaleza o de lo que representaran. Desde el pájaro en el espacio hasta la princesa X, que tanto escándalo produjo en el Salón de los Independientes de París en 1920. El inglés Henry Moore se sumó a quienes veían en la figura humana una fuente inagotable de inspiración, no tanto para seguir escrutando sus posibilidades formales como para ahondar en su poder expresivo. Su visión resulta de gran originalidad al mostrar al tiempo las formas internas y externas del cuerpo humano, creando campos de luz y sombra de una belleza desconocida. Junto al poder creciente de la abstracción, en cuyo origen tuvo un decisivo papel Brancusi, se abrieron otras muchas vías de expresión que incluyeron las provocaciones nihilistas del dadaísmo, las experiencias cinéticas y el artificio irónico del surrealismo. Se trataba en definitiva de una verdadera revolución, coincidente con el despertar del siglo XX, cuando el fauvismo primero y luego el cubismo alentaron un nuevo modo de concebir la pintura, rompiendo su discurso histórico. Uno y otro movimiento dieron la espalda a la pintura académica y al tiempo se distanciaban prudentemente de la experiencia impresionista, sin dejar de ver en ella y en los pintores del postimpresionismo la brecha abierta en la pintura tradicional. El nombre de fauvismo viene de fauve, esto es, fieras o salvajes, que es como la crítica adversa bautizó a los pintores que participaron en 1905 en el Salón de Otoño de París. Entre ellos estaban Matisse, Derain y Vlaminck, que tenían en común el empleo violento del color puro, sin mezclas ni matices, con un sentido vital e instintivo. Esta concepción agresiva del color también contribuyó eficazmente a los efectos buscados por el expresionismo, del que el pintor noruego Edvard Munch fue su más claro y melancólico representante antes de la Primera Gran Guerra de 1914. Con él estuvo vinculado el grupo expresionista alemán de El Puente, en Dresde, formado por pintores como Kirchner y Pechstein, a los que se unieron otros como Emil Nolde. Su visión pesimista de la existencia hacía que el color perdiera el vitalismo de los fauvistas para plegarse a una visión inquietante de la realidad, llegando a conocer en su seno la formación de nuevos grupos con anterioridad a la Guerra del 14. El más importante fue, sin duda, el llamado Jinete Azul,
o Der Blaue Reiter, que ya dejaba ver la influencia del cubismo, pero sin perder el interés por el color. Al contrario, su mejor representante, el ruso Vasily Kandinsky, el autor de lo espiritual en el arte, manifestó siempre a través de su cambiante trayectoria un interés por el valor cromático de la pintura, con independencia de su vinculación al objeto, es decir, tendiendo claramente por esta vía hacia la abstracción. En la primera exposición del Jinete Azul, en Múnich, en 1911, intervino también el alemán Franz Marc, quien sometió su inicial visión naturalista a un proceso de pérdida de identidad formal para quedarse tan solo con el color en una imagen que tiene algo de abstracta cristalografía. Tanto el fauvismo como el expresionismo afloraron de nuevo con fuerza en el periodo de entreguerras, mostrando muy diversas tendencias. Desde la más amable y conservadora tradición, que cabe llamar impresionista al modo de Bonnard, hasta el feísmo expresionista y amargo de Rouault, pasando por un renovado fauvismo de exaltación de los colores puros, como cabe apreciar en la obra de Kees van Dongen de los años 20. En paralelo a todo lo apuntado anteriormente se desarrolló el movimiento cubista, que tuvo mucho de espina dorsal del arte durante la primera mitad del siglo XX, si bien casi todo estaba dicho antes de 1914. Frente a la primacía del color, el cubismo se interesó por la forma, sometiéndola a un análisis, descomposición y síntesis que sonó como un golpe de gong en la historia del arte en general, más allá de su particular incidencia en el ámbito concreto de la pintura. Nada volvería a ser igual después del cubismo, que además contagió a todo cuanto sucedió en su entorno, generando movimientos satélites de gran importancia. Es aquí donde nombres como Picasso y Braque adquieren el carácter de pioneros en esta verdadera revolución artística de un alcance insospechado en sus momentos iniciales. Se trataba de la pintura pura, como escribió Apollinaire en su libro sobre los pintores cubistas. El parecido ya no tiene importancia alguna, pues el artista lo sacrifica todo a las verdades o necesidades de una naturaleza superior que supone sin descubrirla. La pintura, en fin, transforma cruelmente todo cuanto alcanza. Si hubiera que señalar una obra dentro del cubismo que tuviese el carácter de temprano manifiesto pictórico, esta sería la de Las señoritas de Aviñón, pintada por Picasso en 1907. Aquí se hace patente la primacía de la línea y de los planos sobre el color y la luz, desentendiéndose el pintor del espacio tridimensional, tal y como el arte de la pintura había aceptado desde el Renacimiento. El espacio ya no pretende reproducir un escenario real, sino que es un simple lugar de encuentro y yuxtaposición de planos y líneas en los que no existe la perspectiva. La luz tampoco matiza el color y los volúmenes y perfiles se geometrizan, se aplanan, ofreciendo imágenes inéditas sobre una figuración que muy pronto perderá su relación formal con el modelo. Pero esto solo era el comienzo de un proceso de transformación, debido a un cambio del concepto de la pintura y del arte en general, que le llevaría por muy distintos derroteros, incluso dentro de la corriente cubista y de la obra de un mismo pintor, como sucedió con Picasso, que compuso en clave cubista obras de muy diferente sonido. Para unos, el cubismo fue un punto de partida, para otros una experiencia ocasional, mientras que algunos lo vincularon a otros movimientos en visiones eclécticas y siempre interesantes. Así lo hicieron Severini, Boccioni y Russolo dentro de la corriente futurista italiana, cuyo primer manifiesto, redactado por Marinetti, data de 1909. Allí se afirmaba la primacía de lo dinámico y se exaltaba la vida moderna, la velocidad, el ruido, de tal manera que un automóvil de carreras, a su juicio, era más hermoso que la victoria de Samotracia. Este interés por las figuras en movimiento, mostrando la secuencia del mismo en una única imagen estática, como si todas las posiciones de la figura se
hubieran quedado registradas en la retina del pintor, atrajo a otros muchos artistas como el propio Marcel Duchamp, que es el hombre más representativo del dadaísmo y cuya habitual ironía crítica está mejor reflejada en otro tipo de obras de carácter iconoclasta y provocador propias del movimiento Dada. En la común batalla frente a la pintura tradicional se alinearon junto al fauvismo, expresionismo y cubismo las vanguardias rusas tales como el rayonismo de Larionov, el constructivismo de Pevsner y Gabo y el suprematismo de Malevich. Todos ellos responden a un mismo objetivo de carácter abstracto, del que Casimir Malevich es un ejemplo acabado en la propuesta que hizo en su escrito El mundo sin objeto de 1920. Allí defendió la supremacía de la sensibilidad pura en el arte plástico, sin referencia a objeto alguno. Se trataba, en definitiva, de un nuevo intento por alcanzar una utopía, esto es, la pura expresión de la sensibilidad a través de una expresión geométrica reducida cromáticamente al negro, rojo y blanco. De aquí al no objetivismo de Rodchenko solo había un paso. Esta abstracción geométrica sedujo por otros caminos a pintores como el holandés Piet Mondrian, cuyo libro sobre lo que llamó el neoplasticismo, aparecido también en 1920, recoge aquella doctrina un tanto impersonal y lógica de construcciones lineales que se cortan perpendicularmente y cuyos campos encierran colores sin matices, evitando cualquier pincelada de carácter expresivo y buscando sobre todo una relación de equilibrio en todos los órdenes. De este modo, en torno a 1920, se habían sentado ya las bases de las distintas tendencias de la pintura del siglo XX, a las que habría que añadir otras muchas, como pueden ser la llamada pintura metafísica, de Quirico, con ensoñadoras pero sólidas imágenes que parecen reencontrarse con una parte de la historia por el modo de considerar los objetos en el espacio. Mayor alcance tuvo el surrealismo expresión aparente va desde el realismo agudo al modo de Dalí o Magritte hasta los elementos filiformes de un Miró. Cuando parecía que ya estaba todo dicho, surgió en torno a 1950 el informalismo, un paso más de acta, pero ahora sin voluntad geométrica ni deseo de plasmar una composición pensada previamente. Por el contrario, en el informalismo prima todo lo que hay de rapidez e impresión sobre la pintura misma durante el proceso de ejecución. Esto es, lo que hizo el pintor norteamericano Jackson Pollock en lo que se ha llamado pintura de acción. El suelo sustituye al viejo caballete, los colores se vierten directamente sobre el soporte y el artista alcanza efectos cromáticos sorprendentes y nuevos que ponen en evidencia la sensibilidad de su autor para controlar con éxito tan rápido proceso. A partir de aquí todo es posible. Surge la pintura del signo y del gesto, la pintura matérica, la escultopintura, etc., utilizando técnicas mixtas que acompañan al siglo XX hasta el final de sus días, como puede verse en la obra de Anne Hamilton, expuesta en la Bienal de Venecia de 1999, que puede tomarse como un gran signo de interrogación sobre el porvenir del arte en el umbral del siglo XXI. El arquitecto vienés Camillo Sitte recordaba que Aristóteles había resumido sabiamente los principios de la construcción de las ciudades en esta sentencia. Una ciudad debe construirse de manera que proporcione a sus habitantes seguridad y felicidad.
A esto añadía que para alcanzar esta meta no bastaba con la ciencia de un técnico, se necesitaba además el talento de un artista. Es decir, Sitte concebía la ciudad como una obra de arte. La arquitectura se ha beneficiado ampliamente de los avances habidos en el campo de las técnicas constructivas y de toda la maquinaria auxiliar, como por ejemplo pueden ser las poderosas grúas torre, que ya permiten soñar imágenes impensables o inalcanzables, no solo un siglo antes, sino tan siquiera 50 años atrás. Al observar el ágil vuelo de las plumas de estas grúas torres, montadas sobre mástiles que pueden alcanzar los 120 metros de altura, cabe preguntarse hasta dónde hubieran llegado en otro momento los grandes constructores de las catedrales, cuyo ingenio suplió siempre la limitación de sus herramientas. El propio montaje de la torre se convierte en espectáculo desde el momento en que otra grúa auxiliar, móvil y telescópica, va colocando las piezas una sobre otra, como si de una elemental construcción infantil se tratara. Todo está calculado previamente: el peso propio, los tirantes, los contrapesos, el lastre en la base, el carro deslizante y la resistencia al viento. Después, unos potentes motores eléctricos harán girar majestuosamente la pluma para izar en su gancho pesadas cargas cuyos mandos se manejan con facilidad y a distancia. Cuánta fatiga queda atrás, cuánto riesgo el de antaño, cuánto tiempo y coste han ahorrado estos elementos a la construcción del edificio. Las reflexiones anteriores aumentan nuestra admiración por las obras de otro tiempo, a la hora de construir imponentes bóvedas como la del Panteón de Roma, hecha en ladrillo y hormigón sobre cuidados encofrados cuyos materiales no izaban las grúas torre, ni su mortero era bombeado cómodamente a través de una manga. Sin embargo, se alcanzaron aquí 42 metros de luz y altura, todo un reto en la historia de la construcción de cúpulas. La arquitectura comenzó entonces una verdadera carrera consigo misma para alcanzar nuevas metas: mayor altura en los edificios, mejor iluminación, novedosas soluciones como la serie de cúpulas y semicúpulas sobre pechinas que caracteriza el templo de Santa Sofía de Constantinopla. Pero si la altura alcanzada por aquel templo bizantino rozaba los 55 metros, esta cota sería prácticamente doblada por la cúpula de la Catedral de Florencia, concebida en 2 hojas por Brunelleschi en el siglo XV. El talento constructivo de Brunelleschi y su formidable intuición situaron esta obra entre las más formidables de la arquitectura de todos los tiempos. La experiencia acumulada, y dejando otras tentativas intermedias, la segunda mitad del siglo XVII, el siglo de la revolución científica, vio levantar cúpulas de fábrica cada vez más sabias, aligerando el peso propio y multiplicando los casquetes que la componen. Esto es lo que hizo Christopher Wren en la Catedral Anglicana de San Pablo de Londres, permitiendo además barrocos juegos de luz, cuya procedencia se oculta ahora para quedarse solamente con el efecto final. Una nueva revolución, la informática, ha alterado igualmente la cadena que acompaña el desarrollo de un proyecto en el siglo XX. El antiguo estudio con planos y dibujos por las paredes, con el arquitecto y sus aparejadores y delineantes sobre el tablero de dibujo, se ha convertido ahora en una oficina donde los ordenadores hacen avanzar la tarea con rapidez y seguridad en todos sus frentes. El propio diseño pasará también por estas nuevas herramientas que harán viables tantas ideas que finalmente cuajarán en las maquetas tridimensionales, aquellas maquetas o modelos tan necesarios para convencer al cliente y corregir errores, como ya apuntaba Alberti en el siglo XV. Desaparecen los antiguos delineantes para dejar paso a expertos conocedores del dibujo asistido por el ordenador.
En su lugar se sientan hábiles calculistas que en complejos diagramas aseguran la estabilidad de la estructura proyectada. No obstante, todo ello tendrá su origen en el croquis que con lápiz y sobre el papel, como seculares herramientas del arquitecto, permite visualizar las primeras ideas del proyecto. Así, perspectivas, plantas, secciones, axonométricas o alzados componen un repertorio formal donde la línea estricta, la sombra o el volumen acusan el peculiar modo expresivo de este o aquel arquitecto. Luego el ordenador codificará aquellos planos donde la potente herramienta permitirá ampliar, reducir y trabajar o mostrar sectorialmente sus detalles hasta perder la noción del todo dentro de un mundo de abstractas coordenadas. Por medio del ordenador se pueden manejar igualmente programas que no solo visualizan la imagen bidimensional del proyecto, sino que simulan en 3 dimensiones su composición volumétrica. Es decir, por procedimientos sencillos se logra una maqueta virtual que en cierto modo desplaza a la maqueta tradicional. Teniendo en cuenta las posibilidades de dar color, tonos, luces, sombras, de dejar vista su estructura o los diferentes acabados en superficie, el ordenador se ha convertido en una herramienta indispensable en el estudio del arquitecto, permitiéndole incluso la recreación de su entorno natural o urbano con gran verismo. La cimentación del futuro edificio es una de las operaciones clave de todo el proceso constructivo, pues la futura vida de aquel dependerá del rigor con el que se haya llevado a cabo esta primera fase. El primer vaciado con grandes máquinas excavadoras sobre orugas que mueven su brazo articulado con el cucharón va acompañado de la construcción de pantallas y pilotes que aseguren la estabilidad del terreno circundante. Al quedar este en alto, según se profundiza para la construcción de los sótanos, es necesario afianzar estos cortes, taladrando oblicuamente las pantallas y cosiéndolas al terreno con cables que esta después parte se controlarán. constructiva, tecnológica, Fanny, yo pienso que podemos... Ya estamos cerrando, ahí nomás quedaremos. Otras máquinas perforadoras. Mañana vamos a entrar de lleno a exponer con Fanny. Fanny, hay que preparar el antecedente del siglo XX, ¿ya? Me suspenderé. Está bien aquí. Sí, bien. Listo. Ahí quedemos. Mañana empezamos con todo, Fanny, ¿ya? Me vas a llamar para que te mande y editemos algunas imágenes. Desde mañana hay que tomar apuntes bien parejito todo, porque a partir de lo que veamos es que vamos a realizar la actividad que tenemos planificada en el campus universitario. Ok. ¿Listo? Ok, Fanny. Hagamos después el reporte de cuántas personas. ¿Ya? Sí, ya lo tomé a mitad. Vale, chicos, entonces eso sería todo. Pueden irse retirando. No se olviden sus trabajos y que tienen sus plataformas de su espacio virtual. Cuídense mucho y hasta mañana. Hasta luego, Arfin. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, arquitecto. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana, que les vaya.